Rasgué el papel de regalo con rapidez, las manos temblándome. El papel rojo brillante se arrugó entre mis puños. Todos se inclinaron hacia adelante, celulares en mano, sonrisas congeladas. Dentro de la caja había una escoba, cerdas de plástico, baratas, aún oliendo a pegamento de fábrica. La voz de Jimena cortó la música navideña. Tal vez puedas barrer un poco antes del postre Estela. Su risa cayó como una bofetada. Resonó por la sala, sobre las guirnaldas y las luces rebotando en rostros que no sabían dónde mirar. Damián estaba detrás de ella, con un trago en la mano, mirando el suelo. Ni una palabra, ni un carraspeo para romper la tensión. Aferré la escoba, como si fuera un bastón para sostenerme. La garganta me ardía, el pecho se me apretaba. Años de tragarme pequeños insultos se acumularon en mi boca. Gracias, dije en voz baja. Mi voz no se quebró. Me aseguré de eso. Alguien al fondo soltó una risita nerviosa. Otra persona murmuró. Era necesario, la música navideña seguía sonando suave y metálica. Coloqué la escoba de pie junto al árbol. El árbol que yo había decorado. Las luces que yo había apagado. Las galletas que había horneado enfriándose en la cocina. Todo en esta sala había pasado por mis manos. Jimena siguió adelante sirviendo vino en copas de cristal. Damián mantuvo la mirada baja. Los invitados se movieron murmurando sobre el clima, el trabajo, cualquier cosa menos yo. Caminé a la cocina, los dedos aún rígidos de sostener la escoba. Me serví café en una taza. Me quemó la lengua, pero lo bebí de todos modos. El olor me ancló amargo y fuerte. A través de la puerta los observé. Mi hijo riendo un segundo tarde a los chistes de Jimena. Los vecinos aceptando más vino, fingiendo que nada había pasado. Mi nieto pegado a una pantalla en el sofá ajeno. Mi nieta mirándome con ojos grandes. Una pregunta que no se atrevía a hacer temblando en sus labios. Sostuve su mirada justo lo suficiente para que apartara la vista. No era el primer insulto, solo el más ruidoso. Pensé en la habitación del sótano, donde dormía sin ventanas, solo el zumbido del calentador. En los cheques de impuestos que había pagado solo esta vez. En el termostato fijado a 16 grados, mientras Jimena ordenaba nueva decoración. Pensé en la carpeta escondida en mi maleta, la que Damián nunca preguntó por, la que Jimena no sabía que existía. Regresé con mi taza al fregadero, la enjuagué, la puse boca abajo en el escurridor. Mis manos ya no temblaban. Jimena volvió a reír demasiado fuerte en la otra habitación. La voz de Damián era un murmullo. Alguien subió el volumen de la música. La fiesta volvió a la vida como si mi humillación hubiera sido un corte comercial. Volví a tomar la escoba. Pasé el pulgar por el mango rugoso. La puse contra la pared junto a la puerta trasera fuera de la vista. En la sala, Jimena repartía platos de postre. Damián seguía callado. Mi nieta me miró una vez más rápida y nerviosa antes de desaparecer en la cocina para ayudar a su madre. Enderecé los hombros, regresé a la sala. No le sonreí a nadie. Me senté al final de la mesa. Revolví mi café lentamente, escuchando el tintineo de la cuchara. Mis dedos rozaron el borde de mi celular, en el bolsillo el número de un hombre que aún conocía la ley. Los términos, las firmas. Terminé el café, dejé la taza y esperé el próximo movimiento. Cerré la puerta con la cadera cuidadosa de no golpear las tuberías. El calentador retumbó. Una vez luego se estabilizó en su zumbido bajo. Olía a detergente en el aire. Mi recámara era en realidad un rincón de almacenamiento, cemento desnudo. Sin ventana, solo un catre apretado entre el calentador de agua y una pila de latas de pintura. Hace 2 años, Damián lo llamó temporal. Solo hasta que se pusieran de pie. Dijo que podría quedarme arriba una vez que terminaran la remodelación. La remodelación nunca llegó. En cambio,
Jimena puso su mesa de costura en la recámara libre, luego la llenó con las cosas de su hermana cuando vino de visita. Mi rincón en el sótano se volvió permanente. Jimena asomó la cabeza una vez la semana pasada para dejar una canasta de ropa sucia. «Tienes suerte», dijo con tono alegre. «Hay quienes pagan por menos». Se fue antes de que pudiera responder. Asentí, aunque no me miraba. Me senté en el catre frotándome las rodillas. Las tuberías chasqueaban arriba, el metal enfriándose. El aire estaba húmedo. Mi ropa olía levemente a cloro, sin importar cuántas veces la lavara. Arriba la risa flotaba. Los platos chocaban. Las sillas se arrastraban. La voz de mi nieto se alzó en un estallido rápido, luego se cortó. Era como escuchar una fiesta a través de una pared amortiguada, pero suficiente para doler. Alcancé mi maleta debajo del catre. La carpeta seguía ahí escondida entre mis suéteres. La saqué, la abrí y tracé la tinta negra de mi nombre en la escritura. Propietaria. Una palabra que nadie arriba decía ya. Cerré la carpeta y la empujé de nuevo bajo el catre fuera de la vista. Me serví una taza de café del termo que guardaba en el suelo. Amargo, tibio, pero mío. Lo bebí despacio dejando que el calor se abriera paso por mis dedos. La luz del sótano parpadeó. Miré la pintura descascarada en la pared. Este espacio era más pequeño que mi antigua despensa, pero era todo lo que tenía. Pensé en los cheques, que había firmado los impuestos, que había cubierto los víveres que había surtido sin que me lo pidieran. Cada uno un pequeño corte, cada uno disfrazado de familia. Me envolví más en la cobija. El zumbido del calentador llenó el silencio. La escoba navideña estaba apoyada en la esquina donde la dejé después de la fiesta. Su mango barato brillaba bajo la bombilla débil. No la había tocado desde entonces. Arriba los pasos cruzaban la cocina. La voz de Jimena se alzó aguda, luego se suavizó. La de Damián la siguió baja, como de un hombre, aceptando algo que no quería decir. Tomé mi café con los ojos en la escoba. La humillación de la noche anterior aún pesaba en mi piel como sudor frío. Pero debajo, algo más comenzaba a moverse. No era rabia, no era tristeza, algo más firme. Dejé la taza en el suelo. Mis manos dejaron de temblar. Me estiré en el catre mirando el techo bajo. Las tuberías silbaban. El aire olía a hierro. La escoba esperaba en la esquina silenciosa y paciente. Mañana saldría. Haría un mandado que Jimena no sabía. Comenzaría con un pequeño paso. Cerré los ojos, ya planeando qué tomar primero de la carpeta. Subí las escaleras antes del amanecer. La casa estaba en silencio. Me moví despacio, pasos practicados, evitando los puntos que crujían. El termostato brillaba débilmente en la pared 16 grados. Presioné la flecha hacia arriba 2 veces. ¡Bip! Luego una pantalla parpadeó, código requerido. Lo miré fijamente. Parpadeé. Lo intenté de nuevo. El mismo mensaje me respondió. Jimena debió haberlo bloqueado. Esperé en la cocina hasta que las luces se encendieron arriba. Jimena bajó con una bata de lana y pantuflas, el cabello envuelto en una toalla. Me miró y luego al termostato. «Tuvimos que ponerle un código», dijo alcanzando su taza. Los niños lo estaban tocando. La cuenta de luz ha estado por las nubes. Asentí. Estaba en 16. Ella sonrió con frialdad. «Eso está bien para el sótano». «Tienes muchas cobijas, ¿no?», no esperó respuesta. Damián entró 5 minutos después. Nos vio a ambas. Sus ojos fueron directo al suelo. «¿Puedes hablar con ella?», dije en voz baja cuando Jimena salió de la habitación. Se rascó el cuello. «Está muy estresada, mamá. Con los niños con el trabajo. Déjalo pasar, por favor». No respondí. De vuelta en el sótano, el frío se aferraba al cemento. Abrí mi maleta y saqué el suéter más grueso que tenía. Las mangas estaban desgastadas. Recordé haberlo comprado en una liquidación el año que Damián se fue a la universidad.
Necesitaba dinero para la colegiatura. Ese invierno no puse calefacción para ayudarlo. Me puse doble calcetín. Me senté al borde del catre, el aliento visible en la luz tenue. Arriba encendieron la chimenea en la sala. Lo escuché por la rejilla. Escuché risas, una película sonando, la voz de Jimena subiendo llena de vida. Me serví otra taza de café, ahora tibio. Lo sostuve entre las palmas. Dejé que el vapor calentara mi rostro. El frío no era lo peor. Era el mensaje, sutil pero claro. No eres parte de esta casa. Estás controlada. Damián no lo peleó. Jimena no lo ocultó. Y yo lo permití. Me levanté. Saqué la carpeta de debajo del catre otra vez. Hojeé las páginas. Ahí estaba como siempre, propietaria Estela Morales. Nadie había terminado el trámite, sin firma notariada, sin transferencia registrada, sin reembolso, solo promesas. Pasé un dedo por la cláusula que Álvaro había marcado hace años. En ausencia de compensación total, la propiedad permanecerá única y vinculante. Cerré la carpeta, saqué un cuaderno pequeño de la maleta, escribí la fecha, escribí termostato bloqueado, sin acceso, 16 desglose, un registro. Eso necesitaba. No alzaría la voz, no empezaría una pelea, pero documentaría todo. Cerré la carpeta con el zipper, doblé una cobija sobre mis piernas, las tuberías arriba gimieron. Escuché a Jimena hablando por teléfono. Estamos pensando en poner azulejo ahí abajo. Una vez que lo despejemos, tomé mi pluma. También escribí eso. Damián deslizó el sobre por la encimera como si no fuera nada. Es solo temporal. Te lo pagaremos el próximo mes, te lo prometo. No pregunté cuánto, no pregunté por qué. Solo tomé el sobre y lo abrí. Impuestos atrasados. 58,000 pesos. Miré el número, luego a mi hijo. Su rostro estaba cansado del tipo que pide ayuda sin palabras. Miré más allá de él. Jimena estaba en la puerta, brazos cruzados, fingiendo no escuchar. No esperábamos el ajuste de la escrow, dijo él, más bajo ahora. Es solo hasta que cobre mi próxima comisión. Asentí. Está bien. Bajé al sótano, abrí la maleta, saqué mi chequera. No dudé. Le había dado más antes. Esta vez no era diferente. Rasgué el cheque despacio con cuidado. Escribí la fecha en mi cuaderno. Impuestos pagados. Cuando subí, Jimena ya estaba en su celular. No levantó la vista cuando le di el cheque a Damián. Él me abrazó torpe y rápido. Eres un salvavidas, mamá. Al día siguiente, Jimena publicó una foto en sus redes: botas nuevas, abrigo nuevo, comida en un lugar con vino y velas. Leyenda. Un poquito de autocuidado merecido. Me senté en la mesa de la cocina con arroz recalentado de la noche anterior. Agregué agua caliente y sal para que pareciera comida. Arriba reían, hablaban de planes para las vacaciones de primavera. Nadie preguntó si necesitaba algo. Nadie preguntó qué había sacrificado para firmar ese cheque. Antes hacía las cuentas cuando aún creía que la deuda importaba. Sumaba la comida, la ayuda con la hipoteca, el préstamo para el coche hace 10 años, el depósito para su primer departamento. Pero los números dejaron de ser números. Se convirtieron en silencio. Cuando das demasiado, la gente deja de dar las gracias. Terminé el arroz. Lavé el plato. De vuelta en el sótano, añadí una nota más al cuaderno. Cheque por impuestos, 58,000 pesos. Sin plan de reembolso. El calentador se encendió. El aire no se calentó. Me senté en el catre y subí las rodillas. Cerré los ojos. Arriba la puerta principal se abrió. Bolsas crujieron. La voz de Jimena sonó ligera y contenta. Estaba a mitad de precio. No podía dejarlo pasar. Damián dijo algo que no escuché. Alcancé bajo el catre. Saqué la carpeta. Solo miré la escritura. Mi nombre, tinta negra, todavía ahí. Todavía mío. No sabían que lo tenía. No sabían que los impuestos eran míos, porque la casa aún lo era. No preguntaron. Cerré la carpeta. La guardé.
Luego abrí mi cuaderno y escribí 3 palabras. Ella está gastando otra vez. Dejé la pluma. Me senté en silencio. Esperé a que los pasos arriba se desvanecieran. Luego me levanté. Caminé al área de lavado. Abrí el gabinete de utilidades. Saqué una caja metálica, etiquetada Registros 2004. Adentro estaba algo que no había tocado en más de una década. El formulario de transferencia de título, en blanco, sin firmar. Pasé un dedo por la línea que aún esperaba la firma de Damián. Abrí la maleta, aparté los suéteres. Cavé bajo los programas viejos de la iglesia las fotos que no colgué. La carpeta estaba ahí, arrugada, gruesa, con una liga apretada. La puse en el catre. Me senté, respiré, la abrí. La primera página, Álvaro y Asociados, el encabezado desvaído. Mi nombre impreso claramente debajo, Estela Morales, única propietaria. Pasé a la escritura. Aún sin firmar de su parte, sin transferencia, sin confirmación de registro, solo un formulario a medio llenar y un borrador anulado. Nunca lo completaron y yo nunca insistí. Dijeron que pagarían los 1,250,000 pesos restantes en partes. Luego no lo hicieron. Luego dejaron de hablar de ello por completo. Y yo los dejé. Porque pensé que nos uniría. Porque Damián prometió. Porque Jimena sonrió. Porque creí que la familia no necesitaba letras pequeñas. Pero ahí estaba. En tinta negra y cláusulas. Cláusula 6B. En ausencia de reembolso total, la propiedad permanece con la parte original. Sin ambigüedad, sin escapatorias, sin dudas, saqué los recibos, facturas de impuestos con mi nombre, renovaciones de seguros aún dirigidas a mí. Copias de los cheques que había firmado desde que me mudé. Lo tenía todo. Alcancé mi cuaderno. Agregué un nuevo encabezado estado de propiedad, luego una fecha, luego una palabra, sin cambios. Me recosté. El catre crujió. El calentador se encendió. Esta vez no me estremecí. Arriba escuché a Jimena riendo con alguien por altavoz. No, ella sigue ahí abajo. Digo, está bien, es inofensiva, solo callada, un poco despistada, ¿sabes? La palabra pesó en mi pecho. Despistada. No indefensa, no cansada, no generosa, solo despistada. Me levanté. Carpeta en mano, caminé al rincón más alejado del sótano. Quité la tapa de un contenedor plástico marcado Abrigos de invierno. Enterré la carpeta bajo la pila, la sellé bien. No necesitaba mirarla de nuevo. Sabía lo que decía. Lo que importaba ahora era qué decidía hacer con ella. El cheque, el termostato, las bromas, la escoba, nada de eso me había roto. Pero esta carpeta me recordó que nunca había estado realmente en sus manos. Ellos vivían aquí, pero yo era la dueña. No por despecho, no por venganza, solo un hecho. Solo la ley. Vertí lo último del café en mi taza. Me senté de nuevo en el catre. Sostuve el calor cerca de mi pecho. Si pensaban que era débil, estaba bien. Eso me daba tiempo. Y si pensaban que esta casa ya era suya, bueno, ese era un error que ya no necesitaba corregir. No aún. Abrí el cuaderno de nuevo. Escribí una línea sola. En la página 30 días son suficientes. Luego volteé la página. Dibujé un cuadro en la esquina superior. Escribí un nombre dentro, Álvaro Guzmán. Luego una fecha debajo. 3 días a partir de ahora. Un miércoles. La mañana en que planeaba visitar el banco. Estaba en el fregadero enjuagando mi taza cuando los escuché hablar arriba. Lleva 2 años ahí abajo, dijo Jimena. Ese espacio podría ser útil. Podríamos poner estantes, mover los cestos, hacerlo eficiente. Damián no respondió de inmediato. Escuché una silla arrastrarse, el tintineo de cubiertos. Habría que preguntarle, dijo. ¿Para qué? Permiso, Jimena rió. No es como si pagara renta. Silencio. Luego Damián lo dijo plano casual. No es como si estuviera en la calle. La acogimos. Mi mano se apretó en el mango de la taza. La cerámica crujió. La dejé con cuidado, sequé mis dedos en el trapo. 2 años, 2 inviernos.
Todo mientras su nombre nunca tocó la escritura. Todo mientras mis cheques llenaban los huecos. Subí las escaleras. Jimena estaba doblando ropa en el sofá. Damián navegaba en su celular. Escuché lo que dijiste, dije. Jimena no levantó la vista. ¿Sobre qué Damián me miró? No es, mira mamá, no lo tomes a mal. Solo estamos pensando en el espacio. La casa está apretada con los niños. Quieren mi cuarto, dije. Queremos optimizarlo, respondió Jimena. Ese rincón pierde calor. Y tú dijiste que el piso está muy frío, ¿no? Entonces, ¿a dónde iría Jimena? Se encogió de hombros. Algo encontraremos, tal vez algo más apropiado para tu edad. Un lugar para retirados cerca con actividades y... No me voy, dije. Damián se movió. Nadie dice que tengas que irte. Es solo... Esto iba a ser temporal. También tu deuda lo era, dije. Eso pegó. Jimena pausó a mitad de doblar. Damián carraspeó. Todos hacemos lo mejor que podemos, murmuró. Tampoco ha sido fácil para nosotros. Tenemos nuestro propio estrés, ¿sabes? Asentí. Claro. No alcé la voz. No discutí. No les recordé quién pagó los impuestos del último trimestre, quién dejó víveres en la encimera cada domingo, quién recogió a su hija de la escuela cuando la niñera canceló. Solo bajé las escaleras, cada paso lento, deliberado. En el sótano me senté en el catre, abrí mi cuaderno. Escribí la conversación palabra por palabra. No es como si estuviera en la calle. Quiere convertir el cuarto. Sugiere asilo. Luego volteé a la página anterior. Toqué el nombre con mi pluma, Álvaro Guzmán. Tomé el celular. Marqué. Su asistente contestó. Guzmán y Asociados. Soy Estela Morales. Quiero agendar una cita con Álvaro sobre control de propiedad y documentos de posesión. Ella pausó. Luego confirmó la hora. Miércoles, 10 de la mañana. Gracias, dije. Colgué. Alcancé bajo el catre. Saqué la carpeta. Extraje la escritura, los archivos de seguros, el formulario de transferencia sin firmar. Los puse sobre la cobija. Los revisé 2 veces. Todo en orden, todo aún mío. Pensaban que me habían acogido, que me dieron refugio, que me ofrecieron caridad. Pero todo lo que habían hecho era decorar una casa que nunca fue suya. Repaqué la carpeta. La deslicé bajo el catre. Doblé la cobija. Alicé los bordes. Luego tomé la escoba que Jimena me dio. La llevé al armario de utilidades. La colgué con cuidado junto al trapeador. Para la mañana me habría ido antes de que despertaran. Estacioné a 3 cuadras y caminé el resto. El aire me mordía las mejillas, pero seguí avanzando. No quería que nadie me viera llegar. La iglesia ya estaba medio llena. Me deslicé en un banco trasero. Rostros familiares giraron, sonrieron, luego se volvieron. Nadie saludó. Nadie se corrió para hacerme lugar. Durante el círculo de peticiones de oración, me puse de pie. Solo una frase, sin lágrimas. Por favor, oren por paciencia en espacios apretados. Algunos asintieron. Unos pocos se miraron entre sí. El pastor sonrió y siguió adelante. Después del servicio, esperé junto a la mesa de café. Me serví media taza. Observé el remolino de la crema. Patricia, la esposa del pastor, se acercó. Tomó su tiempo. Estela dijo suavemente: «Estás bien donde te quedas», asentí. «Por ahora», dudó. Jimena ha estado muy involucrada últimamente, organizando eventos, coordinando la colecta de donaciones. No queremos que se sienta examinada. No respondí. Está bajo mucha presión, continuó Patricia. ¿Sabes cómo habla la familia? Odiaría que cosas pequeñas parecieran más grandes. Tomé un sorbo de café. Se había quemado. Solo pedí oración, dije. Sí, pero el tono importa, Estela. Eres lo bastante sabia para saberlo. Me fui antes de que comenzara el segundo servicio. No me quedé para la convivencia. No tomé un boletín. De vuelta en la casa, entré en silencio. Colgué mi abrigo. Jimena estaba en la encimera de la cocina. No se volvió. Por favor, no uses la iglesia para ganar simpatía.
No te mencioné. No tenías que hacerlo, dijo. La gente habla. ¿Sabes cómo funciona? Damián entró detrás de ella. Se detuvo. Esperó a ver hacia dónde soplaría el viento. Lo está usando para hacernos quedar mal, le dijo Jimena. Dijiste que no lo haría. Pasé junto a ambos. Bajé las escaleras. Cerré la puerta. En el sótano abrí el cuaderno. Escribí cada frase que podía recordar. Presión, simpatía, cuida tu tono. Escribí una línea más. Ella controla la narrativa. Arriba alguien abrió el refrigerador. Un gabinete se cerró de golpe. La música sonó. Me senté en el catre. Dejé que el silencio se asentara. Pensé en lo que Patricia no dijo. La gente había dejado de hacer contacto visual en las comidas comunitarias. Las mujeres con las que horneaba evitaban sentarse cerca de mí durante el ensayo del coro. Susurros detrás de vasos de papel, no fuertes, no crueles, solo lo suficiente, como Jimena. Alcancé bajo el catre, saqué la carpeta, avancé una pestaña, reputación y testigos. Listé nombres, Patricia, 2 miembros del coro, una vecina que solía saludarme. No necesitaba que me defendieran, solo que recordaran quién seguía apareciendo, quién se mantenía amable, quién se mantenía callada y quién se quedó en silencio mientras las cosas se descomponían. Volteé la página. Comencé a redactar una carta, no para enviar, no aún, solo para tener la lista. El lenguaje importa, también el momento, el resto vendría pronto. Terminé el café que traje en un vaso de papel. Lo puse en el alféizar cerca de las rejillas. Luego tomé mi abrigo del gancho y lo doblé con cuidado en la maleta. Mi cita con Álvaro era mañana. Subí con una pila de toallas. La cocina estaba vacía. Los niños estaban afuera. El celular de Jimena estaba boca arriba en la encimera, conectado a la pared. Vibró una vez y se quedó en silencio. Dejé las toallas y miré la pantalla. Sin candado. Un mensaje aún abierto. No debía mirar. Miré de todos modos. El chat grupal tenía un nombre Hermandad. 5 avatares. Todas mujeres de la edad de Jimena. Sus palabras apiladas como piedras. Sigue aquí. Como gato callejero que no podemos quitarnos de encima. Apuesto que no pasa de la primavera. Damián necesita ponerse los pantalones. Mi esposo jamás. El globo azul de Jimena brillaba. Estamos trabajando en eso. Es prácticamente almacenamiento gratis por ahora. Mi pulgar dudó. Deslicé. Más mensajes. Bromas sobre mis suéteres, mi café, mi olor a señora mayor. Planes para rehacer el sótano una vez que estuviera por fin fuera. Un meme de una escoba apoyada en un bote de basura. Dejé el celular. Mi pulso rugía en mis oídos. Doblé cada toalla con cuidado. Bordes alineados, esquinas perfectas. Mis manos no temblaron. Volví a tomar el celular. Usé el mío para tomar fotos de la pantalla una por una. Cada línea, cada fecha. Las guardé en una carpeta oculta. Me las envié por correo. Borré el correo enviado. El reloj de la cocina tic-tac fuerte. El refrigerador zumbaba. Deslicé el celular de Jimena exactamente donde estaba el cable, enrollado con cuidado. Fui al fregadero. Corrí agua fría por mis muñecas. Respiré el olor metálico. Esto ya no era un mal sueño, era evidencia. Abajo puse las toallas en mi catre. Saqué la carpeta. Agregué una nueva pestaña, pruebas digitales. Las capturas impresas vendrían después. Escribí una nota al margen. Están planeando el sótano. Me senté un largo rato con la pluma destapada. El calentador se encendió. Las tuberías traquetearon. La risa de los niños flotaba por las rejillas. Dolía diferente ahora, como el eco de una puerta cerrándose. Dejé la pluma. Tomé mi taza de café. Lo bebí frío. Esto ya no era sobre paciencia, ni resistencia, ni siquiera respeto. Era sobre una línea cruzada en público, no solo en privado. Alcancé mi abrigo. Metí el cuaderno en el bolsillo. Mi cita con Álvaro estaba a menos de 1 hora.
Arriba escuché a Jimena regresar las llaves tintineando. El celular vibró una vez más en la encimera. Subí las escaleras del sótano, en silencio, carpeta bajo el brazo, lista para irme, antes de que alguien pudiera detenerme. Empujé la puerta de vidrio de Guzmán y Asociados. La campana arriba sonó una vez clara y nítida. La recepcionista levantó la vista, sonrió y me indicó que pasara. Álvaro Guzmán estaba en la puerta de su oficina. Más viejo ahora, el cabello más ralo, pero los mismos ojos firmes. Estela dijo: «Pasa». Cerré la puerta tras de mí. Me senté. Puse mi carpeta en su escritorio. La abrió sin comentario. Leyó rápido. Su frente no se movió. Cuando terminó, tocó el borde de la escritura con un dedo. «¿La has tenido todo este tiempo?» «Sí». «Entonces es hora», dijo. Sacó una hoja de su cajón. Un formulario ya llenado, salvo por una firma. Revocación de poder notarial. Lo deslizó hacia mí. «Esto termina la autoridad de Damián de inmediato». Tomé la pluma. Firmé mi nombre. El rasguño de la tinta sonó más fuerte que el calentador en casa. Álvaro alcanzó otra carpeta, y esto dijo: «Es una demanda formal de reembolso bajo la cláusula 6B. 30 días desde la notificación. Si no se paga la posesión total, regresa a ti automáticamente». Me dio un sobre, papel grueso. Mi nombre escrito en la parte frontal. «Entrégalo como quieras». Correo certificado. A mano. No necesita estampillas si prefieres dejarlo tú misma. Pasé el pulgar por la solapa. «Han sido 2 años», dije en voz baja. Se recostó. «Ha sido suficiente». Dejé la pluma. Cerré la carpeta. Deslicé el sobre dentro de mi bolsa. La voz de Álvaro se suavizó. «No necesitas explicar por qué. Los documentos hablan por sí mismos». «Has sido más que paciente». «Quería una familia», dije. «Pensé que dar ayudaría». «A veces dar solo alimenta el apetito», dijo. Me levanté, le di la mano. Su agarre fue firme, sin prisa. Afuera, el viento cortaba la calle. Sostuve la bolsa contra mi pecho, el sobre presionado contra mi palma. El cielo estaba gris plano y frío. En una pequeña cafetería en la esquina me detuve. Pedí un café negro. Me senté junto a la ventana. Vi pasar los autos. Mi celular vibró una vez el nombre de Jimena. Lo ignoré. Abrí mi cuaderno. Escribí: revocación firmada. Demanda presentada. Plazo 30 días. Luego subrayé una frase que Álvaro dijo: «A veces dar solo alimenta el apetito». Cerré el cuaderno. Bebí el café despacio. Cuando se acabó, me levanté, dejé 10 pesos en el platillo y caminé hacia la parada del autobús. En mi bolsa, el sobre reposaba ligero pero pesado, una línea delgada entre el pasado y el futuro. De vuelta en la casa, pasé por la cocina sin decir palabra. Jimena estaba en el celular riendo. Damián levantó la vista, pero no dijo nada. Bajé las escaleras del sótano, cada paso firme. Me senté en el catre, saqué el sobre y lo puse en la cobija. 30 días. Alcancé bajo el catre la carpeta y deslicé el sobre junto a ella. Luego cerré la carpeta con el zipper y me levanté. Mañana decidiría cómo entregarlo. Extendí los papeles sobre el catre, cada página alineada en filas ordenadas. Las fechas me miraban. Firmas, cláusulas, pagos que nunca llegaron. En la parte superior de una página, Álvaro había marcado un párrafo en rojo. Cláusula 7C, la línea que había pasado por alto el día que firmamos. Si el reembolso no está completo en 5 años, el control total regresa al propietario original. 4 años, 11 meses, 2 semanas. La tinta no se había desvanecido. Los números no se habían movido. Pasé el dedo por la cláusula. Sentí su peso. Todos los cheques, toda la paciencia, toda la humillación. Todo estaba aquí en una sola frase. Las palabras de Álvaro de ayer volvieron claras. El tiempo es perfecto. Se les acabó. Cerré los ojos y vi a Damián y Jimena en la isla de la cocina, copas de vino y risas. Sus voces bajas, cuando hablaban,
de planes futuros para el sótano. No tenía ni idea de que el futuro ya estaba escrito. Abrí mi cuaderno. Escribí la fecha en letras grandes. Escribí: cláusula expira el 1 de marzo. La propiedad regresa automáticamente. Lo subrayé 3 veces. Luego tomé las capturas que imprimí en la papelería El Chat Grupal de Jimena. Las deslicé en el bolsillo trasero de la carpeta. Evidencia sobre evidencia. Vertí café del termo, lo bebí negro. Lo amargo me estabilizó. No más dudas, no más preguntas. Arriba el televisor sonaba fuerte. La voz de Jimena flotaba brillante y despreocupada. Redecoraremos el sótano después de las vacaciones de primavera. Pondremos azulejo. Por fin nos libraremos de ese olor. Dejé mi taza. Tomé el sobre que Álvaro preparó. Pasé el pulgar por la solapa otra vez, sintiendo su borde afilado. Sin estampilla, entrega a mano. Directa. Metí el sobre en la carpeta y la cerré con el zipper. Deslicé todo en mi bolsa de mano. Luego me levanté. Alicé mi suéter, subí las escaleras. Jimena estaba en la encimera navegando en su celular. Damián se servía otro café. Ninguno me miró. Puse la carpeta en la mesa. La abrí en la cláusula marcada. Dejé que el silencio se extendiera hasta que Damián bajó la vista. Frunció el ceño. ¿Qué es esto?, preguntó. Su acuerdo, dije. Están en 4 años, 11 meses. Les quedan 30 días. La cabeza de Jimena se alzó. ¿De qué estás hablando?, señalé el párrafo. Léanlo. Se inclinó. Sus labios se movieron en silencio mientras leía las palabras. El color se le fue del rostro. Esta casa nunca fue suya hasta el reembolso, dije. Ese es el acuerdo. Esa es la cláusula. Damián tragó con fuerza. Pensaron mal. Jimena se enderezó. No puedes simplemente... No estoy haciendo nada. El contrato lo hace. Damián dejó su taza despacio. ¿Qué significa esto? Significa que tienen 30 días, dije. Paguen el saldo o la casa regresa a mí automáticamente, sin tribunales, sin discusión. La habitación se quedó inmóvil. El único sonido era el zumbido del refrigerador. Cerré la carpeta. La deslicé de nuevo en la bolsa. Tomé mi taza. Damián abrió la boca, la cerró de nuevo. Jimena se quedó rígida, celular aún en la mano, pero olvidado. Me di la vuelta y caminé hacia las escaleras del sótano, el café caliente en mi palma, ya pensando en mi próximo movimiento. Entré al banco a las 8:58. Esperé junto a la cuerda mientras abrían las puertas principales. «Buenos días, señora Morales», dijo la cajera. «¿Necesita acceder a la caja?» Asentí. Me llevó a una pequeña sala, abrió la bóveda con una llave y me entregó una bandeja metálica delgada. Me senté sola en la mesa. Saqué un sobre manila de mi bolso. Adentro estaba todo el título de propiedad, el contrato original, la revocación del poder notarial, la cláusula, una copia impresa de los mensajes de texto, una lista de transacciones que había registrado y 3 fotos fijas de la cámara de seguridad que instalé el verano pasado. Cosas pequeñas, inofensivas, pero suficientes. Suficientes para demostrar un patrón, suficientes para probar un motivo. Coloqué un juego completo en la caja de la bóveda, sellado, etiquetado, fechado. Salí del banco con el segundo juego ya en manos del señor Vargas, entregado el día anterior. Quedaba la tercera copia, la que llevaba en mi bolso, la que nunca se separaba de mí. No era voluminosa, apenas unas 20 páginas, pero pesaba más que cualquier maleta que hubiera cargado. Afuera, el viento cortaba la acera. Me subí la cremallera de la chamarra, apreté el folder contra mi pecho. De vuelta en casa, todo estaba en silencio, demasiado silencio. Entré a la cocina. Ni Clara ni Mateo estaban. Me serví una taza de café. La llevé al porche trasero. Me senté. El cielo estaba bajo. Los árboles desnudos bordeaban la cerca. Puse el folder en mi regazo. Lo abrí. Revisé cada pestaña.
cada papel. Pasé los dedos por las firmas. Todo estaba en orden, sellado, perfecto. No se trataba de drama, ni de espectáculo. Era protección. Si intentaban darle la vuelta a la historia, tendría hechos, fechas, firmas, capturas de pantalla. Ya había aprendido esa lección. La bondad sin pruebas se convierte en ficción. Tomé un sorbo de café. Escuché la puerta principal abrirse. Voces adentro. Mateo, Clara, rápidas y bajas. Estaban nerviosos. No me moví. No necesitaba hacerlo. El folder descansaba en mi regazo, cada página en su lugar, cada copia en orden, una en el banco, una con Vargas, una aquí conmigo. Cerré la cubierta. La sostuve ahí. El viento rozó el patio. Los árboles no se movieron. Pero yo sí. Clara convocó una reunión familiar a las 7 en punto. Tono formal, boca sonriente, ojos fríos. Me senté en la isla de la cocina, con una taza de café aún tibia. El folder cerrado en mi regazo. Mateo estaba a su lado, brazos cruzados sin mirarme. Clara empezó como si estuviera vendiendo algo. Hemos estado hablando del futuro, de lo que tiene sentido a largo plazo. Golpeó un folder en la encimera. El mercado está bueno. Si vendemos ahora, podemos permitirnos algo mejor. Tal vez una casa más nueva. Menos mantenimiento, espacio para los niños. No dije nada. Ella siguió. Te ayudaríamos a encontrar un lugar bonito, cómodo, todo en un solo piso, quizás una comunidad para adultos mayores. Con transporte, Mateo agregó rápido. Cubriríamos el primer mes de renta, claro. No estaría sola. Asentí lentamente. Clara se relajó. Pensó que estaba de acuerdo. Mateo parecía aliviado. Es el momento, mamá. Necesitamos espacio. Y la verdad, no es justo pedirle a Clara que siga lidiando con todo. Tomé un sorbo. Tragué. Sin rabia. Sin estallar. Solo notas. Hechos silenciosos apilándose en mi mente. No estaban pidiendo. Estaban informando. Querían sacarme de una casa que no les pertenecía. Miré el folder que Clara trajo. Listados de propiedades, planes de decoración, hasta tenía una cotización impresa de un contratista. Ya habían comenzado, sin revisar el título, sin revisar el calendario, sin revisar la cláusula, que en 13 días los dejaría fuera por completo. Me levanté. Empujé la silla con suavidad. Gracias, dije. Mateo parpadeó. ¿Estás de acuerdo con esto? Entiendo, respondí. No dije que sí. No firmé nada. No pregunté a dónde me mandarían. Salí de la cocina, el folder aún en la mano, el café enfriándose en mi agarre. En el sótano abrí mi libreta. Escribí intento de preventa. Oferta un mes de renta. Luego lo subrayé. Agregué una segunda línea sin mención de reembolso, sin conocimiento de la cláusula. Imprimí 2 copias del resumen de la conversación. Una para el archivo del banco, otra para el abogado. Arriba las sillas rechinaron. El agua corrió. Las puertas se abrieron y cerraron. Se movían rápido ahora, corriendo hacia un futuro que yo ya había cerrado con llave. Puse las notas impresas, en un folder lo sellé. Lo etiqueté intento verbal de desalojo. Lo puse junto al folder. Revisé el calendario. 13 días. Suficiente tiempo para dejarlos hablar. Suficiente para ver hasta dónde llegarían antes de que el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Me levanté antes del amanecer y preparé una cafetera completa. El aroma llenó la cocina. La casa aún dormía. Abrí las persianas lo justo para dejar entrar la primera luz grisácea. Cuando Clara bajó, ya estaba sentada a la mesa con una taza en las manos. Sonreí. Pequeña. Cortés. Ni cálida ni fría. Solo presente. Se detuvo observándome. «¿Estás despierta temprano?», dijo. Horneando respondí. «Galletas para los niños». Sus ojos titilaron. Luego se encogió de hombros y alcanzó su celular. «¡Qué lindo!». Mateo bajó después. Vio el plato de galletas enfriándose junto a la estufa. «Los estás consintiendo», dijo, pero su voz era más suave que en semanas. Sonreí de nuevo. Viejas costumbres.
Les serví café a ambos. Me moví lento, deliberado, manos firmes, ojos tranquilos. Clara intentó charlar. Preguntó si había pensado más en la mudanza. Asentí, tomé un sorbo, dije, «Estoy segura de que encontrarán lo mejor». Ladeó la cabeza buscando una grieta. «Estás siendo muy complaciente». Sonreí. «Solo estoy cansada de la tensión». Mateo se relajó los hombros más sueltos. «Esto es bueno». Todos necesitábamos un respiro. Partí una galleta por la mitad, puse un pedazo en cada una de sus servilletas. «Pruébenlas mientras están calientitas». Clara mordió primero. «Todavía con demasiada canela», dijo, pero sin veneno. Mateo sonrió levemente y comió la suya. Me levanté, enjuagué mi taza, sequé mis manos. La cocina olía dulce y tranquila. Por dentro, bajo la sonrisa firme, catalogaba todos los listados que Clara dejó en la encimera, la factura de la hipoteca, que Mateo metió en un cajón, las miradas nerviosas que intercambiaban, que creyeran, que pensaran que me había ablandado, que aceptaba su plan. Eso me compraba silencio, me compraba tiempo. Bajé al sótano. Dejé el plato de galletas para los niños arriba. En mi cuarto abrí el folder, revisé la cuenta regresiva. 12 días. Metí las impresiones nuevas de la copistería en el bolsillo trasero. Cada captura de pantalla del chat grupal de Clara, ahora fechada, sellada, lista. En la mesita, junto al catre, puse 2 bolsas de papel cerraduras nuevas y un rollo de sobres reforzados. Me senté. Sonreí para mí misma. Practiqué la expresión en el reflejo tenue del calentador de agua. Cortés. Distante. Sin un rastro del registro en mi cabeza. Arriba escuché a los niños reír migajas esparciéndose por el suelo. La voz de Clara era más ligera. La de Mateo también. Me serví otra taza de café del termo. La sostuve tibia entre mis palmas. Escuché los pasos arriba, marcando dónde se movía cada uno. Luego abrí la libreta. Tracé una línea en la parte superior de una página en blanco. Escribí fase 2. Debajo el primer punto, fecha de entrega. La pluma no tembló. Las letras salieron nítidas y oscuras. Cerré la libreta y la puse bajo la almohada, la sonrisa aún en mi rostro, mientras alcanzaba la siguiente página del folder. Llevé la bandeja de frutas al deck. La puse junto a los mimosas. Retrocedí, observé. La casa vibraba. Amigos del trabajo de Mateo, algunos compañeros de la universidad, el círculo selecto de mamás de Clara. Las risas subían desde la cocina. Los adornos de papel se movían con la brisa. Mateo cumplía 39. Clara se aseguraba de que nadie lo olvidara. Ella vestía de blanco. No por casualidad. Me moví en silencio, rellenando jugos, recogiendo platos, doblando servilletas que nadie agradecía. A mediodía, Clara reunió a todos. Levantó su copa. Por mi esposo, que trabaja más duro que nadie que conozca y que aún tiene paciencia con todos nosotros especialmente. Hizo un gesto hacia mí mientras resolvemos algunos arreglos a largo plazo. Algunos invitados sonrieron, otros bajaron la mirada. Ella ha estado viviendo con nosotros, añadió Clara, lo cual ha sido una bendición. ¿Verdad, Amalia? Sentí. Sí, muy educativo. Hubo risas corteses, rápidas, vacías. Me aparté hacia la barandilla. Me quedé cerca del macetero de albahaca que Clara dejó morir el otoño pasado. No la miré. No necesitaba hacerlo. Querían un fondo silencioso y servicial. Eso les di. Los niños salieron corriendo con un pastel 2 pisos comprado con demasiado betún. Todos aplaudieron. Los celulares se alzaron. Mateo sopló las velas. Clara le besó la mejilla. Alguien tomó una foto. Yo no salí en ella. No pedí un pedazo. Me serví café. Me senté en una esquina. Una mujer que no conocía se inclinó y susurró. Qué lindo de su parte, mantenerte cerca. Sonreí. Son muy considerados. Tomé un sorbo lento. Registré la frase, palabra por palabra.
Otro insulto disfrazado de caridad. Otra pieza para el archivo. A las 2 la gente empezó a irse. Los autos retrocedían por el camino. Alguien dejó una bolsa de regalo. Clara parecía cansada pero satisfecha. Mateo parecía lleno y lento, tomando una segunda cerveza. Lavé los platos sin que me lo pidiera. Limpié la encimera. Doblé los manteles. Nadie lo notó. Nadie me detuvo. De vuelta en el sótano, me quité los guantes, me lavé las manos. Abrí el folder. Agregué una nueva pestaña, Testigos sociales. Escribí brunch de cumpleaños. Testigos presentes. Encuadre verbal de estatus dependiente, presentada como en cuidado. Luego imprimí una de las fotos que Clara subió desde su celular, una toma grupal. Yo borrosa al fondo, fuera de foco, cargando platos. La enganché. Evidencia suave y afilada. Luego abrí el sobre. El marcado como entrega final. Revisé todo de nuevo. Sellado, etiquetado, fechado. Lo guardé en mi bolso. 10 días más. Suficientes para un giro final. Subí las escaleras con el folder bajo el brazo. Pasos lentos, hombros rectos. El café ya estaba listo. Clara encendió velas. Mateo cortó el pastel. Sus amigos formaban un círculo flojo, aplaudiendo cortésmente. Esperé hasta que el cuchillo llegó al primer corte. Entonces di un paso adelante y puse el folder negro en la mesa. El murmullo se apagó. Clara lo miró confundida. Lo abrí. Cláusula 6A, dije. El impago equivale a pérdida. Hasta hoy no se ha hecho ningún reembolso. El saldo sigue pendiente. El contrato sigue vigente. Mateo parpadeó. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» Giré el folder. Mostré la página. Este es el acuerdo que firmaron hace 5 años. Nunca pagaron el préstamo. El título sigue a mi nombre. Nunca tramitaron la transferencia. Clara alcanzó el folder. La detuve con una mano. Las copias están en el banco. Con mi abogado. Y desde esta mañana con el registro del condado. La sala se quedó inmóvil. Un invitado tosió. El tenedor de alguien chocó contra un plato. Mateo retrocedió. Pensamos que era solo papel. No lo era, dije. Era un contrato. Y la fecha límite fue hoy. La voz de Clara se quebró. Dijiste que no querías la casa. Nunca dije eso. Dije que quería paz. Ella miró a su alrededor. Esto es un espectáculo. ¿Haces esto ahora? Delante de todos. Exacto, dije. Justo ahora. Alcancé la cafetera. Serví un chorro lento en mi taza, sin prisa. Porque la semana pasada me presentaron como alguien esperando cuidado a largo plazo. Porque la gente preguntó cuánto tiempo me permitirían quedarme. Porque me llamaron estorbo. Tomé un sorbo. Lo sostuve firme. Mateo se pasó una mano por la cara. No lo dijimos así, pero lo quisieron decir. Clara cruzó los brazos. ¿Crees que esto te hace ver fuerte? No dije, me hace ver legal. Pasé otra página. Mostré el registro oficial de revocación, el nombre de Mateo tachado, el poder notarial anulado. Alguien al fondo de la sala susurró «Dios mío». Los niños estaban paralizados cerca de las escaleras. Ojos abiertos, no alcé la voz, no amenacé, leí. Lento. Claro. Propiedad confirmada, poder revocado, fecha límite vencida. Esta propiedad es mía, dije. No soy su inquilina, no soy su dependiente, soy la dueña. El rostro de Clara perdió color. Mateo se dejó caer en una silla. Pasé a la última página, la carta de notificación formal. Un aviso de terminación de 30 días de su derecho a habitar sin reembolso. Fechada, firmada, entregada. La deslicé por la mesa. Nadie se movió. Tomé la taza, di otro sorbo. El café se había enfriado, pero no me importó. Cerré el folder, lo metí bajo mi brazo. Estaré en la cocina, dije. Hay más café si alguien quiere. Y me alejé tranquila y entera, el suelo firme bajo mis pies, mientras detrás de mí el silencio se rompía. Llamé a la compañía a las 8:00 en punto. Di la dirección. Confirmé la fecha. El hombre al teléfono dijo, estaremos ahí a las 10. No le dije a Clara. No le advertí a Mateo.
Preparé café, tosté pan, comí en silencio mientras arriba la casa zumbaba más fuerte de lo usual. Gabinetes se abrían, cajones se cerraban. La noche anterior había deslizado el aviso final bajo la puerta de su cuarto. Una página, directa. Habían pasado los 30 días. No habría extensión. A las 9:45 me senté en el porche con mi café. El folder descansaba a mi lado en la banca. El camión llegó justo antes de las 10. Retrocedió lentamente. Las llantas rompieron el borde del césped. Letras blancas en el lateral. Mudanzas rápidas y almacenaje. El motor ronroneó. Luego se detuvo. 2 hombres bajaron. Uno con un portapapeles. El otro ya poniéndose guantes. Mateo abrió la puerta principal. Mandíbula tensa. Ojos inyectados de sangre. Pensé que estabas blufeando, dijo. No lo estaba. Se quedó ahí inmóvil. El conductor esperaba. Entonces Clara lo empujó descalza gritando: ¿De verdad estás haciendo esto? ¿A tu propio hijo? Me levanté. Bajé 2 escalones. Le di el sobre al hombre del portapapeles. Los contenidos están liberados. Lo que se quede atrás pasa a ser mi propiedad. Asintió. Entendido. Clara empezó a llorar. Fuerte, agudo. Mateo se puso detrás de ella. No la tocó. No habló. Sacaron cajas. Envolvieron muebles. Desmontaron lámparas. Un vecino espió por sus persianas al otro lado de la calle. Otro fingía podar arbustos cerca de su porche. No saludé. Volví adentro. Me senté a la mesa de la cocina. Preparé otra cafetera. La sala se vació lentamente. Primero el sofá, luego la estantería, luego la alfombra que nunca me gustó. Clara lloró más fuerte. Podrías haber hablado con nosotros. Lo hice, dije. Lo llamaron chantaje emocional. Se limpió la cara con la manga. Te acogimos. Te dimos espacio. Tomaron prestado espacio en una casa que no les pertenece, dije. Y trataron de venderla por debajo de mí. No respondió. Mateo ayudó a los de la mudanza con un tocador, su espalda más encorvada de lo usual. No me miró. Lo último fue la escoba, la que Clara envolvió en papel rojo la Navidad pasada. Uno de los de la mudanza preguntó: ¿basura o cargar cárgala? Dije. Se encogió de hombros, la sacó las cerdas rozando el suelo de madera. A las 2:14 el camión se fue. Mateo estaba en el porche con una bolsa de lona. Clara se apoyaba en la barandilla, la cara manchada. Salí. Le di a Mateo un papel doblado. Un recibo, dije, propiedad reclamada bajo la cláusula 6A. Firma. Tomó la pluma. Firmó. Me lo devolvió, sin abrazo, sin disculpa, solo gravedad. Me di la vuelta. Entré. Cerré la puerta. La aseguré. Luego me serví el resto del café en mi taza, me senté junto a la ventana y vi el césped volver a la calma. Escuché el auto antes de verlo. Llanta sobre grava. Motor aún caliente. No tocó de inmediato. Esperé detrás de la cortina fuera de vista. Luego vino el sonido. Metal contra metal, la llave intentando girar. Una vez. 2. Más fuerte. Una pausa. Luego su mano golpeando la puerta. Amalia llamó. Silencio. Volvió a mover la perilla. Amalia abre la puerta. No me moví. Por la mirilla la vi inclinarse, leer el papel pegado en la madera. Acceso a la propiedad revocado. ¿Preguntas consulte a su abogado? Se quedó ahí en silencio, sosteniendo una bolsa en una mano, vestida como si viniera de algún lugar caro. Intentó con la llave una vez más. Raspó. Se resistió. Luego golpeó de nuevo fuerte. Esta sigue siendo la casa de mi familia. No respondí. Retrocedió. Miró alrededor. Revisó las ventanas. Sacó su celular. Se alejó de la puerta, hablando a la pantalla. No escuché qué decía, pero no necesitaba hacerlo. Ya había hablado con Javier esa mañana. Dijo: prepárate para una escena. Lo hice. Esperé hasta que su auto retrocedió. La vi detenerse al final del camino, aún esperando que saliera, pensando que tal vez cedería. No lo hice. Volví a la cocina. Llené mi taza.
Me senté a la mesa. Frente a mí estaba el folder, cerrado ahora. No porque la pelea hubiera terminado, porque ya estaba ganada. Esa noche Javier me envió un correo. Asunto. Contacto del abogado contrario. Lo abrí. Breve. Formal. Se les ha indicado comunicarse solo por canales legales. No se requiere más contacto de su parte. Respondí con una palabra: recibido. Cerré la laptop. Respiré lento. Pensé que me sentiría vindicada, triunfante, pero solo sentí calma, como si algo se hubiera levantado de la casa, como si el espacio hubiera regresado. La luz del porche se encendió afuera. Sensor de movimiento. El viento movió los árboles. Me levanté. Aseguré la puerta de nuevo. La revisé 2 veces. Luego caminé a la sala. Me senté en el centro del sofá vacío. El silencio era afilado pero limpio. No era venganza. Era cierre. Y se mantuvo. El teléfono sonó justo después del amanecer. Lo dejé sonar 1, 2, 3 veces antes de contestar. Mamá. La voz de Mateo era baja, áspera. «Podemos hablar, te escucho. Quiero hacer las paces». Dudó. «Clara y yo podemos conseguir parte del dinero. No todo. Tal vez la mitad». Me senté a la mesa, la taza ya en mis manos. El vapor subía. «La mitad no es un reembolso». «¿Es todo lo que podemos hacer?», dijo rápido. «Encontraremos un plan para el resto. Solo déjanos quedarnos. No lleves esto más lejos». No respondí. Escuché una televisión de fondo. Un niño llorando. La voz apagada de Clara. «Mamá, por favor», dijo. «Cometimos errores. Estábamos estresados, dijimos cosas». «No quisimos todo eso». «Dijeron lo suficiente», respondí. Silencio. Lo intentó de nuevo. «Te pagaremos cada mes. Conseguiré otro trabajo. Podemos refinanciar. Estará bien». «Ya no está bien», dije. Puse la taza en la mesa, los dedos planos sobre la superficie. La paz no es un trato, Mateo. Es un límite. Lo rompieron. «Soy tu hijo», dijo. «Eso no cuenta», dije. «Pero no borra todo lo demás». Exhaló fuerte. «Lo estás haciendo imposible». «No. Lo estoy haciendo claro». Otra pausa. «Clara dice que estás intentando castigarnos». «Les estoy enseñando», dije. «¿No le gustó eso? Ya no eres la misma mamá». «Sigo siendo tu madre», dije suavemente. Solo recordé quién soy. La línea se quedó en silencio. Un leve sonido de niños de fondo, luego el clic de una puerta cerrándose. «¿Al menos dejarás que traiga a los niños?», preguntó finalmente. «¿Te extrañan?» «Siempre son bienvenidos», dije. «No son parte de esta pelea. Sollozó una vez. Volveré a llamar». Terminé la llamada. La cocina se quedó quieta. La taza se enfrió. Mi mano planeó sobre la libreta, pero no la abrió. Arriba los pasos cruzaban las habitaciones vacías. Solo mías ahora. Las tablas sonaban diferente bajo mis pies. Me serví otro café más fuerte. Me senté a la mesa. Vi la luz del sol arrastrarse por el suelo. La mitad de un pago no era restitución. La mitad de una verdad no era una disculpa. Pensé en el sobre en el folder, el que Javier preparó para la corte si intentaban impugnar. Todo ya alineado. Tomé mi pluma. Escribí la hora y fecha de la llamada. Escribí su oferta palabra por palabra. Escribí mi respuesta. Cerré la libreta. El viento afuera hizo temblar el vidrio. Un pájaro aterrizó en la barandilla del porche, ladeó la cabeza y voló. Me levanté. Caminé a la sala. Me senté en el sofá. La casa se sentía abierta, casi nueva. Escuché el leve zumbido de mi teléfono otra vez. Otra llamada. Número diferente. El nombre de Clara no apareció. Lo dejé sonar. Esperé el buzón de voz. Luego alcancé el folder, lo abrí y saqué el próximo juego de papeles que Javier me dio para la semana siguiente. Subí la última caja del sótano. La puse en el centro de la habitación libre, la que Clara siempre llamó la futura despensa lavandería. El polvo flotaba en la luz del sol. Abrí las persianas de par en par. La luz entró nítida y limpia. Por primera vez en 2 años,
La ventana no estaba cubierta de contenedores y cortinas viejas. Los aparté, los enrollé, los tiré a una bolsa de basura. Deshice la cama. Saqué las sábanas gastadas. Levanté la alfombra raída que Clara dejó deshilacharse. El suelo debajo era liso y frío. Abrí mi laptop. Pedí ropa de cama nueva, simple, blanca. Entrega en 2 días. Luego me senté en el borde del colchón desnudo y revisé mis contactos. Encontré el nombre de Clara. Presioné eliminar. Confirmé. No más llamadas, no más mensajes. Abrí mi libreta. Tracé una línea en la parte superior. Escribí habitación reclamada. El aire en la casa se sentía diferente, como si una puerta se hubiera abierto en algún lugar profundo. Caminé a la cocina. Preparé café. Llevé la taza de vuelta arriba. Me paré en la puerta de la habitación con ambas manos alrededor de la taza. Este había sido un espacio para el resentimiento. Cajas apiladas hasta el techo. Mi paciencia doblada encima. Ahora era mío otra vez. Me moví por él lentamente. Toqué la pared donde Clara había pegado su tablero de visión para la remodelación. Arranqué la cinta hoja por hoja hasta que solo quedó la pintura desnuda. Abrí el closet. En la esquina estaba la escoba que me dio la Navidad pasada. Cinta roja, aún atada cerca de las cerdas, intacta desde el camión de mudanza. La tomé. Sentí el mango de plástico barato. La puse derecha al fondo del closet. Cerré la puerta. Sin ceremonia, sin discurso, solo un pequeño movimiento final. Abajo el teléfono zumbó otra vez. Número desconocido. Lo dejé sonar. Tomé otro sorbo de café. Tibio, amargo, mío. Caminé a la ventana. Miré el patio. Las huellas del camión aún eran visibles en el césped. Los vecinos habían dejado de espiar. La casa estaba en silencio ahora. Solo mis pasos, solo mi aliento. Puse la taza en el alféizar. Tomé las cajas vacías. Las desarmé. Las apilé contra la pared. Cuando llegara la ropa de cama, haría de esta habitación un lugar donde cerrar la puerta. Un lugar para leer, para respirar, para recordar quién era antes del sótano. Me senté de nuevo en el colchón desnudo. Puse la libreta en mi regazo. Pasé a una página en blanco. Escribí: comienza la fase 3. Debajo un nombre: Javier Vargas. Una fecha: la reunión programada para la próxima semana. Cerré la libreta, la puse junto a la taza y comencé a ordenar los papeles que llevaría conmigo. Serví el café despacio. Dejé que el vapor subiera como un respiro volviendo a la habitación. Sin prisa, sin llamadas, sin ojos vigilando el reloj. Solo yo, una taza y una silla que no tenía que compartir. Puse la taza en la mesa. Cerámica blanca, líneas limpias. Una palabra impresa en letras grandes: dueña. Un pequeño chiste de Javier. Llegó ayer en una caja marrón sin tarjeta. No necesitaba una. Tomé asiento. La luz del sol cruzó el suelo. La casa crujió, como crujen las casas viejas, no rota, solo honesta. Tomé un sorbo. Sostuve el calor con ambas manos. Dejé que el silencio se estirara. El folder estaba cerrado en el cajón ahora. El candado quitado del termostato. La llave de repuesto en la encimera sin usar. Nadie había intentado entrar a la fuerza. No más llamadas suplicantes. No más y sí. Solo silencio. Alcancé la libreta. Arranqué la última página usada. La doblé limpia. La tiré al pequeño bote que guardo junto a la estufa. Luego tomé una pluma. Escribí una lista de compras. Nada fancy. Solo lo que necesitaba. Crema, pan, naranjas. Me moví por la cocina como si siempre hubiera sido mía. Porque lo era. Incluso cuando dudaron de mí. Incluso cuando casi lo olvidé. Caminé al fregadero. Lavé la taza. La puse con cuidado en el escurridor. La luz del sol tocó el borde. No sonreí. No lloré. Solo me quedé quieta. Presente. Completa. En casa.